Bien, buenas tardes a todos. En el marco de la charla que estamos dando de la Defensoría de los Derechos de los Niños, esta es una charla que nos vinieron pidiendo tanto los municipios como las áreas de protección del interior. Tenemos de invitado a Gabriel Dileo en esta oportunidad. Él es referente de familia de acogida de Rosario y referente también de la Red Federal de Acogida, una red que se formó justamente para trabajar de modo federal todo lo que viene a ser lo de acogimiento familiar. Nosotros como provincias desde el 2016 estamos a cargo de eso, a cargo de un programa que funciona dentro de la Defensoría, y también firmamos en ese mismo año como partícipe de la red federal. En esta oportunidad le pedimos a Gabriel que nos charles un poco de qué se trata el acogimiento familiar. Te escuchamos, Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco profundamente la invitación que me han hecho para poder hablar del tema. Así que bueno, espero poder dar respuesta no solamente con lo que les voy a contar, sino también después a las preguntas que me imagino que se podrán formular para ir desandando un poco este interesantísimo camino que es todo lo que está vinculado a lo que es el acogimiento familiar. Bueno, voy a compartir una presentación con ustedes y lo que vamos a tratar de hacer en primera instancia es darle un marco donde están ubicados lo que son los programas de acogimiento familiar y vamos a ir, les cuento un poco el recorrido antes de hacer la presentación. ¿Dónde se inscriben los programas de acogimiento familiar? ¿Insertos en qué están? A esto después vamos a establecer algunas diferencias, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el sistema de padrinazgo, ¿sí? Y también con lo que tiene que ver con la adopción. Para después explicar, retomar algo de lo que Viviana mencionaba recientemente respecto a lo que es la red federal y cómo se nuclean los programas y cómo es la realidad hoy del acogimiento en el país, para finalmente poder compartir con ustedes un breve recorrido, para que después podamos charlar más en profundidad de lo que tiene que ver con los distintos momentos del acogimiento, cómo se transita cada uno de estos momentos, y podamos ahí intercambiar cómo es en un momento, si quieren denominarlo, de normalidad, y cómo se transita cada uno de estos momentos en un contexto como el que estamos atravesando ahora, ¿sí? Así que bueno, voy a comenzar a compartir con ustedes la presentación. A ver. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que se denomina la importancia de la implementación de los programas de acogimiento. Primero, vamos a ver cómo es la función de los organismos de protección de derechos en el acompañamiento y monitoreo de los programas de acogimiento familiar. Es decir, lo primero que tenemos que pensar es que todo programa de acogimiento familiar forma parte de lo que es un sistema de promoción y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Que este sistema está formado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones en el ámbito tanto nacional, provincial como municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, resguardar y restablecer lo que son los derechos de las niñas, niños, niñas y adolescentes. Es decir, establece los medios a través de los cuales se asegure el goce, el pleno ejercicio de derechos y las garantías reconocidos en lo que es la Constitución Nacional, en la legislación de infancia vigente, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en las directrices sobre las modalidades de cuidados alternativos y en todos los demás tratados de derechos humanos que son ratificados por nuestro Estado, es decir, por el Estado argentino. Se trata de un sistema que funciona a través de acciones intersectoriales, desarrolladas por sectores tanto del ámbito público como del ámbito privado. Es decir, porque contamos con programas en distintos puntos del país, no en todos lados es igual, con programas que son ejecutados, desarrollados y puestos en funcionamiento por algunos organismos del Estado, pero también hay organizaciones no gubernamentales que tienen esta función.
Y en el caso de que los programas de acogimiento familiar sean dependientes del ámbito público, estos deben tener, obviamente, como lo mencioné recientemente, el objetivo de la promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para esto, para que esto sea efectivo, debe contar con un marco legal, recursos humanos y materiales, objetivos y mecanismos de acción claros y transparentes, protocolos de procedimiento, e instancias de monitoreo de los procesos de cuidado alternativos basados en familia. Para el egreso deben tener acceso a programas para lo que es el fortalecimiento familiar cuando estamos pensando en el retorno hacia la familia de origen. Es responsabilidad del organismo local, en este caso, que ejecuta los programas de acogimiento, su funcionamiento y control. Si se trata de programas que son ejecutados en el ámbito privado, es decir, vinculados a organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil, los mismos tienen que ser controlados por el órgano local de protección de derechos, garantizando también un marco legal a la práctica, monitoreando la atención que brindan y definiendo las estrategias de egreso de acuerdo a cada situación particular. El Estado no puede desatenderse de la responsabilidad de garantizar estos derechos porque los delegue brevemente para una tarea puntual en lo que tiene que ver con un organismo, con una organización, privada, como es una ONG. Debe disponer de recursos para apoyar a las mismas en función de su cuidado y fortalecer las estrategias de egreso. Vamos ahora a ver qué es el acogimiento familiar. Hablamos muchas veces de esto, pero quizá no tengamos tan claro cuál es su implicancia, ¿sí? El acogimiento familiar, en principio, es una forma de restituir el derecho de niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales, ¿sí? Es un derecho a vivir y desarrollarse en un entorno familiar y comunitario, tal cual lo enuncia la Convención Internacional de los Derechos del Niño en su preámbulo, ¿sí? Si vamos a lo que es el concepto, podemos decir que es una práctica que hace posible esta convivencia familiar de niños cuyas familias de origen no están en condiciones de asumirla, momentáneamente, ¿sí? La familia acogedora se hace responsable por el cuidado del niño sin mediar vinculación filiatoria, pero ejerciendo todas las obligaciones propias al cuidado. En el marco de las políticas públicas de protección de derechos de la infancia, las autoridades administrativas y o judiciales median en la relación de acogimiento, proveyendo de apoyo y cuidado que en los procedimientos se respeten todos los derechos del niño y los de su familia de origen. En particular, ¿de qué derechos estamos hablando? A ser oído, a cultivar su cultura y educación, a respetar su historia e identidad. De esta manera, el acogimiento familiar es una medida válida ante contextos adversos, cuando no ha sido posible preservar la convivencia con su vínculo primario de origen. Se propone en función de la necesidad de estos niños, niñas y adolescentes como parte del sistema de protección de la infancia de cada Estado. El ingreso a este sistema de acogimiento debe ser siempre considerado de carácter temporal. Esto es importantísimo, van a escuchar que lo voy a decir varias veces durante la presentación y vamos a ver por qué, ¿no? Vamos con una de estas primeras diferencias que yo les mencionaba. Diferencias entre lo que es el acogimiento familiar y programas del tipo de referentes afectivos. Es decir, se entiende por referente afectivo o comunitario externo a la institución de alojamiento a toda persona que se constituya en una figura de apoyo y sostén emocional para el acompañamiento de un niño, niña o adolescente durante el periodo de institucionalización y con el cual se establece una vinculación significativa. Posibilita un apoyo referencial afectivo externo a la institución para su acompañamiento durante la transitoriedad del alojamiento. Adultos son aquellos adultos que se relacionan cotidianamente con un niño o adolescente en diferentes espacios de socialización, ¿sí? Por ejemplo, la escuela, el club, etc., no son abarcados por esta definición. Leo lo que sigue y ahora vemos por qué. Los referentes además deben cumplir con la normativa vigente de protección integral de derechos, es decir, presentar documentación respaldatoria y no estar, además, inscritos en los registros de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Los programas que se enmarcan como figuras de padrinazgo, familias recreativas o referentes afectivos no desarrollan el acogimiento familiar, ya que se trata de familias que mantienen un vínculo afectivo, pero no mantienen una convivencia sostenida con este niño o esta niña, y solo realizan salidas recreativas. Es decir, para que quede claro,
La gran diferencia entre un programa de acogimiento familiar y de referentes afectivos está justamente en el tiempo que comparten. Un programa de acogimiento familiar propone familias que van a convivir con estos niños durante 24 horas al día, durante todo el tiempo que dure la medida, ¿sí? En cambio, el padrinazgo es una postulación para hacer determinados tipos de actividades y una cuestión que es fundamental dejar en claro, que las personas que deben formar parte están por fuera del ámbito institucional. No son personas que estén enmarcadas dentro de lo que es la institución que los aloja. Porque muchas veces sí se genera un vínculo, pero no tiene que ver con lo que se tiene en cuenta o se toma en cuenta a la hora de pensar un programa de estas características. Vamos a ver también lo que tiene que ver, fundamental, diferencia entre lo que es la adopción y el acogimiento familiar. Según el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994, también de 2014, la adopción es una institución jurídica que tiene como objetivo proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados pendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ¿sí? Cuando estos no les pueden ser proporcionados por su familia de origen. La única posibilidad de que una familia pueda realizar una adopción es mediante la inscripción en un registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos, correspondientes al domicilio de residencia. Ustedes saben que cada provincia tiene el suyo. Toda otra forma constituye una apropiación. ¿En qué principios se apoya la adopción? En el interés superior del niño, el respeto por el derecho a la identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en familia de origen no ampliada, la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva, o en su defecto, el sostenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto por razones debidamente fundadas. También el derecho a conocer sus orígenes y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos. La adopción se concreta solo por sentencia judicial y otorga a cada uno de estos niños y niñas el estado de hijo, siendo esta una diferencia sustancial con lo que tiene que ver con los cuidados alternativos, puntualmente en acogimiento familiar, y además la transitoriedad, ¿sí? Y en acá, dicho de otro modo, como cuando me toca a mí cumplir las veces de entrevistador, las finalidades, tanto en la adopción como en el acogimiento, son totalmente diferentes. Quien está inscrito en la adopción, busca justamente tener un hijo, busca filiar, ¿sí? Y busca una convivencia, llamémosla de alguna manera, para siempre. En cambio, en el acogimiento familiar, quien se inscribe, quien va a participar, quien va a transitar las diferentes instancias, sabe que ese alojamiento, ese acogimiento es de manera temporal. Va a crear vínculos, pero es de otra índole. No es en calidad de hijo, ¿sí? Bueno, vamos a lo que denominé el acogimiento en clave federal. Viviana mencionaba en la presentación que la Red Federal de Acogimiento Familiar fue creada en octubre de 2015 por representantes de programas de acogimiento familiar pertenecientes a los organismos de promoción y protección integral de niñez y adolescencia de distintas provincias y ONGs de nuestro país. Entre los objetivos que se fijó es el de garantizar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, el impulsar la sanción de una ley nacional de acogimiento familiar, contribuir al fortalecimiento, actualización y sostenimiento de los distintos programas del país y apoyar la creación de los programas en diversas jurisdicciones, ¿sí? Desde el 2015 se han desarrollado una serie de jornadas tendientes a profundizar el trabajo entre provincias, como así también al interior de las mismas, intercambiando información de cada uno de los dispositivos para potenciar y consolidar los programas. La red también participó en seminarios y actividades y ejecutó e impulsó distintos relevamientos, ¿sí? Los que una vez finalizados se tradujeron a materiales que hoy algunos están en papel y también online, ¿sí? De estos materiales, quisiera citar un párrafo que es extraído
este que se denomina relevamiento y sistematización de programas de cuidado alternativo en ámbito familiar, que es uno de los últimos, donde la red fue promotora, donde UNICEF es quien financia y hace un concurso, lo gana la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín puso un equipo de investigadores que salieron a hacer un relevamiento por todo el país, que también llegó a la provincia de Misiones, y estuvo acá con los compañeros que hoy me convocan entrevistándolos. Bueno, y en una de sus conclusiones dice: se evidencia un proceso de convergencia creciente hacia la extensión de programas en dos momentos, con posterioridad a la sanción de la Ley 26.061 primero y del Código Civil y Comercial luego. Se verifica el compromiso de las jurisdicciones con el cuidado de un medio familiar. A la vez, en la mayoría de las provincias se privilegia el medio familiar ampliado. Finalmente, y respecto de los objetivos de desinstitucionalización y monitoreo de los niños, con medidas excepcionales, se ha avanzado en garantizar a estos niños privados de cuidados parentales que cuenten con la supervisión y monitoreo de los organismos de aplicación. ¿Por qué traigo a colación esto? Es importante situar, porque lo que es acogimiento familiar con otra denominación ha existido aproximadamente siempre. Se ha formalizado en el ámbito del Estado, principalmente en la década del 70, bajo la órbita de lo que en aquel momento se denominaban programas alternativos a la institucionalización. Quizá los primeros programas, o el primer programa que uno más conoce, tenía una denominación que justamente describe claramente a qué se apuntaba, que era familia sustituta, ¿sí? La finalidad era sustituir, reemplazar. Con el cambio de paradigma, a partir de septiembre de 2005, ya bajo la nueva égida, los programas de acogimiento empiezan a tener otro tipo de posicionamiento, ¿sí? Y es por eso que se dice que a partir de la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de la Protección Integral de Derechos, es cuando empieza a haber un auge, pero mayormente es después de la sanción del Código Civil, que coincide, estamos hablando de agosto de 2015, coincide también con la creación de la red federal. Y sitúo esto porque tras la creación de la red federal, digo, entre 2014 y 2015, y a partir de allí se hicieron una serie de encuentros que despertó interés en la temática. Y este interés en la temática hizo que nuevos programas fueran naciendo, fueran apareciendo. Si tomamos otro instrumento, que se denomina la Guía de Programas de Acogimiento Familiar de Argentina, que es un relevamiento que también hace la red, y que fue publicado en 2018, nos arroja lo que está contenido en esa guía, algunos datos interesantes que van marcando esto que acabo de decir, cómo los programas, la cantidad de programas han ido creciendo. En el 2018 teníamos un total de 59 programas relevados. En el 2019 se sumaron al menos 10 más. De ellos, 15 eran ejecutados por ONGs. El resto, es decir, aproximadamente 65, ejecutados por estados municipales o provinciales. Es decir, que nosotros hacia finales del año pasado podemos mencionar de que en todo el territorio argentino había aproximadamente 80 programas de acogimiento, ¿sí? No todos obviamente obrando de la misma manera, pero al menos 15 de ellos ejecutados, promovidos y ejecutados por organizaciones no gubernamentales. Vale aclarar también que la mayor parte de estos programas está concentrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia del mismo nombre, y que a finales de 2019, a diciembre de 2019, casi todas las provincias contaban con un programa de acogimiento, excepto 4 de las provincias. El de ahí no lo menciono, pero eran a diciembre Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, y se me está escapando una en este momento, por no tenerlo anotado, ya se las mencionaré si lo recuerdo, pero son 4. Vamos a ver entonces quiénes juegan el juego del acogimiento familiar, quiénes son los actores. Y a medida que vayamos charlando sobre esto, que yo les vaya contando, voy a ir haciendo algunas salvedades, ¿sí? Bueno, en primer término tenemos a quienes son los actores por excelencia y los más importantes, los niños y las niñas. Es decir, son los actores principales y por quienes se pone en marcha todo el proceso de acogimiento.
El ser humano nace absolutamente dependiente de los cuidados y protección de los adultos, madre, padre y otras personas que ejercen el cuidado. Sus necesidades básicas tienen carácter vital. Sin los cuidados tempranos, el bebé no tendría posibilidades de sobrevivir. Como está demostrado, estos cuidados tempranos no solamente remiten a la alimentación y al aseo, sino que implican comunicación, contacto, afecto, presencia de una persona con quien exista un vínculo estable y afectuoso. La seguridad, la identidad, la autoafirmación, la personalidad de los bebés, los niños y las niñas, se basan en estos cuidados, en la estabilidad de un vínculo amoroso en un ambiente seguro. En las sucesivas etapas del desarrollo infantil, la familia adquiere un rol que va a variar según las necesidades, las habilidades y la autonomía progresiva de estos niños y niñas, luego transformados en adolescentes. Los niños y las niñas que por diferentes motivos han sido separados de sus familias no solamente sufren las separaciones de los grupos familiares, sino que en muchas oportunidades también padecen el alejamiento de todo su entorno, de toda su comunidad, de sus amigos y de las personas que son más significativas en su vida, también por las instituciones que suelen transitar, ¿no? El niño o la niña en proceso de ser acogido es un sujeto que ha pasado por diversas experiencias traumáticas, las que derivan en la separación de su familia de origen. Esto es importante tenerlo presente, porque esto, todavía no estamos en el momento de hablar de las etapas del acogimiento, pero tenemos que tenerlo presente a la hora del trabajo con esas familias de acogimiento, ¿no? El momento que transitan estos niños previo a la llegada de estas familias, ¿no? Para tenerlo presente. Después tenemos otro actor también muy importante, que es la familia de origen. En este proceso, la familia de origen es el grupo en el cual el niño o la niña nacieron y vivieron hasta el momento de ser separados por diversas causas de su entorno familiar. Puede estar constituido por los progenitores, ambos o alguno de ellos, solo o con sus nuevas relaciones, es decir, también con los hijos de estas. Consideramos entonces a la familia de origen al núcleo de convivencia en el que el niño o la niña ha transcurrido la mayor parte de su vida al momento de la intervención. Esta se encuentra en una red familiar mucho más amplia, familiares, a veces por lazo sanguíneo, como abuelos, tíos, hermanos, y otros como vecinos, grupos barriales que pueden haberse tornado, en algunos casos, como vínculos significativos para estos niños. En todos los casos, la familia de origen es un grupo que por algún motivo ya no puede brindar un marco seguro de contención y apego, y junto con este, es uno de los actores en situaciones de vulnerabilidad en el proceso. En la gran mayoría de los casos se ha incumplido con los derechos que debían garantizarlo. Pero no hay que perder de vista que muchas veces estas familias también tienen sus derechos vulnerados, ¿sí? No hay que perder de vista eso. ¿Qué otros actores aparecen también en esto del acogimiento familiar? La familia de acogimiento, que es un grupo que se postula para otorgar cuidados familiares temporales a un niño o una niña separado de su entorno familiar, ¿sí? En muchas ocasiones, y acá hago la primera salvedad, quedan a cargo de lo que sería su familia extensa. En nuestro país tenemos algunos programas que incluyen los acogimientos, los alojamientos en familia extensa o en referentes comunitarios como parte de los programas. En otros no los consideran de esa manera. Digo, abro el juego también como para que se entienda un poco la realidad en la que estamos insertos a nivel país, ¿sí? La familia que decide postularse se presenta de manera voluntaria a un programa de acogimiento al que llega a través de alguna campaña, de alguna sensibilización. Muchas veces es acercada por otras familias acogedoras o por información obtenida por el boca a boca, ¿sí? Para ser integrada a un proceso de acogimiento, será evaluada y capacitada por un equipo técnico que deberá conocer y analizar sus motivaciones, sus recursos financieros y afectivos, inquietudes, capacidad para resolver situaciones complejas, ansiedades, conflictos, etc. Algo que vamos a ver en un ratito, ¿sí? El equipo técnico, cuarto actor, y también otra salvedad. Algunos programas de acogimiento en nuestro país tienen integrado, quien lleva y ejecuta la medida de protección, es el mismo equipo que lleva adelante el programa.
Y en otros casos, por ejemplo, de donde yo resido, en la provincia de Santa Fe, hay un equipo técnico que es quien lleva y ejecuta adelante la medida de protección, y hay un programa específico con profesionales que se dedican pura y exclusivamente a eso. Y hago la salvedad porque algunas de las cuestiones que vamos a leer ahora, que vamos a compartir, se diferencian algunas actividades. No necesariamente todas estas actividades o todo este ejercicio está en un solo equipo, ¿sí? Entonces, el equipo técnico coordina y articula el desarrollo del proceso. Se relaciona e interactúa con todos los partícipes del acogimiento. A la vez, coordina y promueve y propicia los encuentros entre estos diversos actores. Formados generalmente estos equipos por un trabajador social, una psicóloga y con una apoyatura de índole legal, el equipo técnico es responsable de desarrollar el proceso de acogimiento de principio a fin. E incluso después de la finalización de este acogimiento, mantiene relación con alguna de las partes. Insisto, dependiendo de los equipos, algunos con la familia de origen, otros con la familia de acogimiento, o si es el mismo equipo, con todos estos actores. Durante el acogimiento trabaja con los 3 actores mencionados anteriormente, y con la comunidad, apoyando la constitución de una red comunitaria y de servicios de apoyo a esta familia de acogida y a la familia de origen, ¿sí? Mientras se trabaja para arribar a una solución de carácter definitivo. De manera clara y accesible, informa a todos los actores sobre las etapas de este proceso, por lo cual siempre se requiere que esté permanentemente informado. Tiene que estar capacitado en relación con los derechos del niño en general y el acogimiento en particular. También debe contar con una supervisión externa. Esto de que muchas veces, por el involucramiento que tienen determinadas situaciones, a veces es difícil mantener cierta distancia para tomar determinadas decisiones, o cuando los alojamientos se vuelven muy prolongados, ¿sí? Asimismo, el grupo de profesionales que trabaja en estos procesos debe tener permanentemente presente que su labor se integra en un sistema mucho más amplio, el sistema de protección integral de infancia, y como equipo técnico necesita conocer los lineamientos y recursos del sistema para aplicarlos cotidianamente a su práctica. Ustedes verán de que yo ahí, sobre el final de la placa, pongo un signo de pregunta y pongo el Poder Judicial, porque cuando buscamos materiales que estén vinculados a los actores, lo más probable es que se mencionen los 4 anteriores, pero no se incluya el Poder Judicial. Y lo cierto es que también en una recorrida que hace la red, se suele manifestar que muchas veces el tema de los plazos en el Poder Judicial se suelen exceder. De alguna manera, según las jurisdicciones, los vínculos son diferentes, en algunos mejores, en otros no tanto, tienen que formar necesariamente parte de lo que es el entendimiento de lo que es un programa de acogimiento, donde estamos hablando durante mucho tiempo de la temporalidad, de la transitoriedad de los vínculos. Y mientras más tiempo transcurre, mientras más tiempo pasa, eso dificulta, porque los vínculos se van anidando y se van consolidando aún más, y es mucho más difícil después, lo que tiene que ver si ha transcurrido mucho tiempo, un desapego, ¿sí? Vamos a la parte que tiene que ver con los procesos y los momentos del proceso, ¿sí? El primero de ellos, lo que es una convocatoria. Es una etapa sumamente importante. Es el mensaje que se quiere y busca transmitir debe ser absolutamente claro para que las familias que desean informarse y formar parte del programa se acerquen. Quienes sean los encargados de tomar la demanda inicial, las consultas, por las diferentes vías de contacto, teléfono, mail o recibidos de manera personal, deben tener máxima claridad al respecto de qué transmitir. Se debe contar con los materiales necesarios para afrontar este momento, como así también determinar durante cuánto tiempo se llevará adelante una convocatoria. ¿Y por qué medios se efectivizará? Nos referimos, o me refiero puntualmente a medios masivos, redes sociales, articulado con servicios locales, talleres escolares. Digo, hay una amplia gama de formas de hacer convocatorias. Pueden ser puestas todos los recursos de manera simultánea, como puede ser seleccionado por algún canal en particular. Recuerdo hace poco tiempo tomar contacto con alguien, con una ex compañera, y contaba de que en España, Cruz Roja, que tiene programas de acogimiento familiar, hacía convocatorias vía redes sociales.
¿sí? Era el modo en el que ellos convocaban. Tenían una gran llegada, tenían una gran cantidad de seguidores, entonces las convocatorias las hacían por ese medio. De igual manera, se debe tener en cuenta que tanto en nuestro país como en otros hay una estadística que se repite invariablemente, y esto es corroborable, que por cada 10 familias que solicitan información, se inscriben o inician un proceso de selección, generalmente suele quedar una familia. Esto marca que para contar con una buena cantidad de familias se debe mantener una actitud activa respecto de lo que es una convocatoria en esta etapa. Y también pensar, digo, aconsejo yo, no una única convocatoria, ¿sí? Tiene que haber convocatorias periódicas. Cuando me refiero a periódicas no significa que todos los meses, pero tiene que ser algo a lo mejor pensado, porque así como vemos, vamos a hablar en algún momento de la sensibilización, muchas veces el contexto comunitario también debe ser sensibilizado, y esa etapa lleva y requiere tiempo. Es decir, de hacerse la idea. Recuerdo acá en Santa Fe durante mucho tiempo, cuando se trató de instalar lo que tiene que ver con el programa, la gente estaba muy apegada a lo que era la idea de adopción. Daba la sensación que el único modo de alojar a un niño era si lo adoptaba. No se concebía de otra manera. Entonces hay que poder instalar de qué estamos hablando cuando hablamos de acogimiento familiar. Vamos a lo que tiene que ver la evaluación y la selección de familias, ¿sí? Previo a analizar esta etapa, es conveniente aclarar que en algunos programas se incluyen, como dije anteriormente, a las familias extensas. Si se incluyen las familias extensas, me refiero a un abuelo, a un tío, a un hermano mayor, no implica que no deba ser evaluado. Solamente esa aclaración. Es decir, también debe ser evaluado si está en condiciones de poder alojar. No es algo que deba ser automático por el solo hecho de tener un vínculo sanguíneo, ¿sí? Bueno, los motivos por los que una familia se propone en un programa de acogimiento son diversos y van desde la solidaridad hasta razones de necesidad personal. Es fundamental que el equipo que lleva adelante este proceso de selección conozca estos motivos, pues estos motivos tendrán una incidencia importantísima en el establecimiento del vínculo entre la familia y el niño y la niña. Asimismo, el objetivo principal de esta etapa de evaluación es conocer las características y los distintos recursos con los que cuenta el núcleo familiar para poder garantizar lo que es un alojamiento. En un primer momento, ¿qué se suele hacer en este proceso durante la selección? Brindar información detallada sobre lo que es el programa, las responsabilidades que deberá asumir este grupo familiar, los requerimientos formales. Entre los parámetros básicos que se deben transmitir, debe quedar suficientemente claro que el acogimiento se realiza por la necesidad que tiene este niño o esta niña, y no el de la familia acogedora. Esto es importante también retomarlo porque muchas veces aparece más como una necesidad del adulto, y si corremos el foco a la hora de una selección de familia, de que en realidad el interés que prima es el del niño, corremos el riesgo de estar equivocados y de creer que el adulto nos va a insumir un tiempo importante, no solamente en el acompañamiento, sino también en el sostén, ¿sí? También la aceptación de que el acogimiento es una situación de tiempo acotado, ¿sí? Es temporal. Aunque se alargue indefectiblemente en algún caso, el acogimiento tiene principio y tiene fin. Es probable que en este avance de proceso, cuando se transmiten estas informaciones, cuando se trata de clarificar en qué consiste el programa, haya familias que decidan, tomen la decisión de no continuar adelante con el proceso de selección, o en otros casos, puede ser de que el mismo equipo que evalúa tenga la intención de disuadir a esta familia porque ha detectado de que no es conveniente que aloje en ese momento, o que no están las condiciones dadas para avanzar en lo que tiene que ver con un proceso de selección. Ya sí, con quienes a lo mejor estén dispuestos a continuar, o con quien el equipo técnico de alguna manera le dé el ok para seguir adelante, se desplegarán otro tipo de técnicas, como son entrevistas individuales, o grupales, o test, si hay manejo de este tipo de herramientas, visitas o entrevistas domiciliarias. Como dice ahí en la placa, las técnicas van a depender mucho de las herramientas que maneje cada equipo.
no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma envergadura en cuanto a la cantidad, etcétera, ¿sí? Siempre es bueno tener en claro esto, ¿no? Es necesario crear un ambiente de sinceridad y confianza para que la familia pueda expresarse libremente, pueda contar su historia, sus motivaciones, sus miedos, sus expectativas y sus inquietudes, ¿sí? Por eso uno también tiene que ser franco en todo momento. Se trata, en esta instancia, de derribar mitos, ilusiones, colocar en situación a los postulantes. ¿Qué es esto de alojar a un niño que ha atravesado una separación de su grupo familiar de origen, ¿no? Que además nos permite detectar algunas problemáticas que pueda tener esta familia, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de una selección? Es parte de lo que buscamos en un perfil de la familia. Primero que todo, el grupo familiar es quien tiene que estar de acuerdo en ser familia de acogimiento o de acogida. Es decir, no alcanza con que la motivación la tenga uno solo. No alcanza con que a lo mejor uno de los adultos le diga al otro, yo te acompaño, ¿no? Porque después, cuando a lo mejor algo se complejiza durante el tiempo del acogimiento, vienen los reproches, los reclamos. ¿Esto a qué nos remite? Que durante el proceso de selección, si bien podemos tomar la referencia de las entrevistas con una persona en particular, es interesante poder escuchar a todos los miembros del grupo familiar conviviente, ¿sí? Que podamos ver también la capacidad que hay para el cuidado, las pautas de alarma, la capacidad de respuesta, el respeto por la historia del niño, es decir, no es un borrón y cuenta nueva el alojamiento, sino que el niño carga con una historia, trae una historia y debe ser trabajada, no solamente por los profesionales del programa, sino también por la misma familia, es decir, cuando el niño tiene ganas de contar o expresar algo, que pueda hacerlo libremente. Tener una apertura para lo que es, una actitud positiva ante la familia de origen. Es decir, tenemos que tratar de evitar prejuicios. ¿Por qué esto? Para que la familia no haga comentarios negativos respecto de la familia de origen del niño delante del niño y le transmita algo que no es, sobre todo cuando a lo mejor estamos apuntando o apostando a que el niño pueda regresar a su centro de vida. Una apertura para la conformación de redes, esto implica necesariamente una articulación con otros actores, ¿sí? Y que muchas veces esa articulación o la promoción de esos actores la va a hacer el mismo equipo técnico, no todo lo va a proponer la familia de acogida. Flexibilidad emocional ante las despedidas, es decir, no significa no tener angustia, pero el tema es cómo va a quedar posicionada esa familia una vez que este niño o niña parte de allí, ¿sí? Poder evaluar esto. La capacidad para el trabajo con el equipo técnico, es decir, ser permeable de lo que muchos quizá de los que están aquí, si van a participar de estos procesos, ante sugerencias y todo, haya una permeabilidad. La motivación vinculada al acogimiento y no a la adopción, digo, más allá de que nos digan de que no les interesa adoptar, bueno, podés evaluar qué es lo que se esconden detrás de las palabras, qué hay detrás de las palabras expresadas, que haya una situación económica estable. Y esto no significa que tengan muchísimo dinero, pero sí las condiciones mínimas e indispensables para poder llevar adelante el alojamiento de un niño o una niña más en su casa. El cumplir con las normativas locales de selección, es decir, cada programa fija sus pautas, ¿no? Y la documentación correspondiente, bueno, poder transitarla. Bueno, capacitación. La etapa de capacitación se centra en fortalecer a todos los actores del proceso a través de lo que es la información, la transmisión de conceptos y experiencias mediante entrevistas individuales y grupales. A ver, algunos no escinden la capacitación de lo que es la selección. Muchas veces en las mismas entrevistas se van transmitiendo estos conceptos o experiencias, ¿sí? Podemos mencionar también de que esta capacitación muchas veces aparece a lo largo ya del proceso, una vez que la familia está en espera para poder alojar, o bien cuando ya lo está haciendo a modo de talleres, ¿sí? Pero la capacitación en algún momento del proceso aparece para trabajar determinados tipos de temáticas, ¿sí? Puede ser a veces individuales, con todo el grupo familiar, ahí sí con todo el grupo familiar, o bien con un conjunto de familias. Nuevamente acá la salvedad, preparación del plan de trabajo. El plan de trabajo durante la ejecución, no durante la ejecución, mientras la medida se está desarrollando hay que ver si es el mismo equipo el que lleva adelante el programa y la medida será el único equipo. Pero en caso de que estén escindidos, quien prepara el plan de trabajo, generalmente,
hacia dónde va dirigida, cuál es la estrategia de trabajo, es el equipo que adoptó la medida, ¿no? Entonces, el plan de intervención tendrá que contener los recursos materiales y humanos necesarios, como los tiempos planteados para cada acción con los resultados esperados. Y una aclaración muy importante es que, al ser un trabajo dinámico, la revisión de las estrategias tendrá que ser periódica, y por ende, ser informada de los actores que están en juego, ¿no? Presentación. Cuando hablo de presentación me refiero a ese primer contacto, al contacto inicial entre estos adultos de la familia de acogimiento, o toda la familia de acogimiento, con este niño o niña. Y acá también aparecen variantes. ¿Por qué? Porque al momento de la medida de protección, muchas veces algunos niños van directamente a centros residenciales u hogares, y a partir de allí, si hay una familia, se inicia ese proceso. Si esto se dio, o si el niño o niña está en un nosocomio, en un efector de salud, y se ha internado al aguardo de una familia, es muy probable que se pueda hacer una presentación y se vaya tejiendo un vínculo y una progresividad hasta que decante en lo que tiene que ver con un alojamiento. Pero muchas veces, en otros casos, no hay posibilidad de presentación porque la medida es ejecutada, y en el mismo momento en que la medida es ejecutada se necesita la familia y el niño transita desde su lugar, su domicilio, hacia la familia de acogida. Aquí no hay presentación mediante. Entonces, en estos casos, es clave cómo estos adultos de la familia de acogimiento van a realizar esa presentación, cómo ellos se van a presentar delante del niño, no en el mismo momento que lo conocen. Puede ser que sí, como puede que no. El tema es qué palabras van a utilizar, y acá también es clave el rol del equipo que haga el acompañamiento de este grupo familiar. Cómo se van a presentar, cómo se van a nominar, qué es lo que van a transmitir, en relación a estos progenitores que veía hasta hace unos minutos, y ahora no, y no sabe qué le espera de su futuro. Algunas ideas como para tener en claro, ¿no? Llegamos a una de las etapas más largas, lo que tiene que ver con y la anteúltima, lo que tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento consiste en el contacto periódico con el grupo familiar. Se debe establecer, hablando de contacto periódico, cuál va a ser la frecuencia y los canales por medio de los cuales, o las vías por medio de los cuales vamos a hacer este contacto, se va a establecer este contacto, ¿no? Y los espacios por donde transita el niño. ¿En qué consiste? Si alguien pregunta en qué consiste el acompañamiento, en un contacto con la familia de acogimiento, con el niño y con la red que la familia va a ir tejiendo de este nuevo grupo de instituciones o lugares por los que transite. Muchas veces esto es una articulación permanente, muchas veces somos como articuladores, formamos parte de esa articulación, y muchas veces lo hace la familia. Pero siempre el equipo tiene que estar en conocimiento de esto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este acompañamiento? El sostén, el trabajo periódico con la familia, el ver cómo se han adaptado al niño o a la niña, y la niña a su vez a este grupo familiar. Si hay otros niños en esta casa, los celos, cómo trabajarlos, si la familia lo está pudiendo trabajar, cuestiones que vayan surgiendo de conductas diarias, de angustias, de cambios, etcétera, ¿no? El ir trabajando de manera conjunta con la familia, ¿no? El ir apuntalando a esta familia para que el acogimiento se vaya desarrollando de la mejor manera posible. ¿Qué podemos tener en cuenta durante toda esta etapa? El que el seguimiento es familiar e individual, nuevamente como en la selección, no perder de vista que porque las entrevistas se mantengan periódicamente con un miembro de la familia, esa opinión sea la de todos, tratar de poder ir cada cierto tiempo teniendo la entrevista con todos, que haya una apertura hacia la familia de origen, porque si en algún momento las condiciones están dadas, se podría llegar a dar un vínculo entre ambas partes, pensando en una revinculación. Acá también, dependiendo del equipo, un trabajo con la familia de origen, que haya una empatía con el otro. Evaluar si no hay una sobredemanda de parte de la familia de acogimiento hacia el equipo que lleva adelante la situación. Porque suelen estar los dos polos, la sobredemanda y también quien no demanda nada, y es más, muchas veces prefiere no tener contacto, ¿no? Que uno le deje al niño y no estar en un contacto permanente. Siempre el Estado tiene que estar, siempre el Estado tiene que estar monitoreando, ¿sí? Tiene que haber una revisión del plan de intervención de manera periódica, y también esto que yo les decía en un inicio, la articulación con otros actores. Finalmente, llegamos a lo que es el final
del proceso de acogimiento, y el proceso de acogimiento finaliza cuando el niño o la niña deja de estar en situación de acogimiento en el seno de una familia para pasar a una situación vincular definitiva. En este caso, es un momento que debe ser trabajado con todos los actores de manera gradual. Y nuevamente, acá aparece la idea de un proceso. La partida de este niño tiene que ser gradual, por el tiempo transcurrido, tanto para la familia de acogimiento como para el niño, y no importa hacia dónde es esa partida. Yo por lo menos, aquí en Rosario, en Santa Fe, las tres posibilidades son retorno con su familia de origen, sean sus progenitores o alguno de ellos, posibilidad de que tenga que insertarse con alguien de su familia ampliada o un referente comunitario, o bien hacia un proceso adoptivo, ¿sí? Con su familia adoptiva. En cualquier caso, siempre se presenta la posibilidad de que esto sea un modo de proceso para poder trabajarlo, porque es un momento delicado, donde los vínculos afloran, esos vínculos que se han generado, que se han consolidado, y esto debe ser trabajado, ¿sí? Bueno, transitamos un poco por todos... le hice una síntesis, no hablamos de un montón de cosas, pero bueno, me gustaría que a partir de aquí, podría comentarles inclusive, pero bueno, creo que va a surgir algo de esto en la charla que vamos a tener ahora. Algunas de estas etapas tienen algunas modificaciones en virtud del contexto que estamos atravesando, ¿sí? Se llevan adelante con variantes según el territorio, según la provincia, según el municipio, de diferentes maneras. Así que... Sí, si me permitís, Gabriel, sí. Si me permitís, Gabriel, por favor. Ya que te desglosaste toda la parte conceptual y hablando también de esta oportunidad de demanda que tenemos a raíz del contexto de emergencia sanitaria, también quiero darle la palabra al defensor que nos está acompañando, agradecerle a todos los que están participando, y que también Miguel, con pocas palabras, nos diga por qué es tan importante la implementación de estos programas en la provincia. Miguel, te escuchamos. Buenas tardes. Qué pocas palabras, Lili. Después vas a tener que aclarar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por compartir. Gabriel, muchísimas gracias por tu generosidad, tu tiempo y la pasión que tenés puesta en esta actividad. Yo doy fe que Gabriel no habla desde los libros, él está contando su experiencia, porque es una persona que estuvo en terreno y vivió las 1001. Así que escucharlo a él es saber de qué se trata. Y eso es muy importante porque una manera de acortar tiempos es aprovechar la experiencia de los demás. Y nosotros estamos dispuestos a afanarte todo lo que vos sabés y poder compartir con nuestra gente en el menor tiempo posible. Bueno, a mí me queda una primera definición o clarificación de este concepto que muchas veces lo tratamos en sentido particular, siempre hablamos de acogimiento familiar, pero es muy atinada la aclaración que introducí de que es una parte del sistema de protección. Y nosotros estamos en la provincia intentando construir ese famoso sistema de protección, no dando por hecho de que existe, porque de hecho modestamente creemos que no es así, y que nos falta mucho de recorrer para poder hablar de un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Así que en la provincia de Misiones, el único dato que me parece que es más que contundente, nosotros tenemos el registro de niños institucionalizados, y la semana pasada le preguntaba a Marcelo, y me dice, tenemos 38 niños institucionalizados en hogares menores de 3 años. Ya es sobrada información, dato o situación
para que tengamos un programa de acogimiento familiar que felizmente, bien lo demostrás vos, hay distintas opciones, distintas formas de encararnos. Eso nos da mayores posibilidades. Pero felizmente en la provincia muchísimos actores ya reconocen la necesidad de garantizar al niño su derecho a vivir en familia, y tanto jueces como responsables de hogares, que son los que la Defensoría, miembros del órgano de aplicación, o nuestras jóvenes direcciones de niñez y adolescencia en los municipios, tienen conciencia y la necesidad de que tenemos que tener un programa de acogimiento familiar para resolver mínimamente esta fase 1. Después existen otras instancias en las cuales es más orientado hacia la protección de los derechos del niño, si esa medida de protección la podemos desarrollar en un ámbito familiar. Así que muchísimas gracias, Gabriel, te reitero, muchísimas gracias. Y a los colegas, bueno, son los pasos que estamos dando para fortalecer nuestro programa de acogimiento. Está en cámara el tratamiento en ley como sistema, ya es una primera definición que en las primeras conversaciones pudimos establecer, y bueno, ya está en manos de los legisladores ir definiendo los últimos trazos o los últimos tramos de un sistema de acogimiento para la provincia de Misiones, que felizmente está encaminado a tener el máximo rango legal, que es tener una ley. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, abrimos las preguntas que puedan tener, dudas, y las vamos respondiendo. Gabriel, si hay algunos que quieren por chat, yo te voy a estar transmitiendo. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Liliana. Trabajé en la Defensoría y, bueno, sigo con el corazoncito en la Defensoría y colaborando con la Defensoría. Mi pregunta, Gabriel, es, ¿qué nos podés contar? Vos nos dijiste que había un proceso de finalización de ese niño en la familia de acogimiento. ¿Qué nos podés contar sobre este proceso de desapego o cómo es este proceso de pasar de la familia de acogimiento a la nueva familia? ¿Cómo es ese proceso tanto de la familia de acogida como para el niño, digamos? ¿Qué proceso sigue como para pasar de una familia a otra? Bien, buenas tardes. A ver, hay diferentes variantes. Nosotros, acá, por ejemplo, si hubo, durante todo el proceso de acogimiento, hubo posibilidades de que regrese a su centro de vida o mantenga o no, pero surgió la posibilidad de a lo mejor de algún miembro de la familia ampliada, lo que se suele hacer es justamente en encuentros periódicos, y lo que se termina de hacer es que lo mismo que si fuera con sus progenitores, el hecho de pensar en una progresividad en esa vinculación, ¿no? Me refiero a contactos semanales. Después de esos contactos semanales se pueden extender en cuanto a la periodicidad o en cuanto a la frecuencia, el hecho de que después sea, siempre en un comienzo suelen ser encuentros supervisados para ver cómo se da esa vinculación. Con el correr del tiempo esa supervisión es retirada. Luego este niño o niña va a compartir más tiempo, desde una mañana hasta la tarde. Digo, estamos pensando en una gradualidad, ¿sí? Lo mismo, o ir a compartir un fin de semana y regresar, e ir evaluando cómo se siente este niño y esta niña, al mismo tiempo de que hay un equipo que va trabajando con la familia de acogimiento, sus sensaciones, sus vivencias. Es clave y es muy importante que cuando la definición está, por ejemplo, tomando el caso que yo menciono ahora, de que hay una chance de retorno con su grupo familiar ampliado o su familia de origen, transmitirlo
y que va a haber un tiempo por delante. Entonces esto también es una forma de que la familia, todo el grupo familiar vaya madurando la idea de la partida y que no les resulte abrupto. Entonces ir apuntalando e ir haciendo sugerencias. Y en el caso de que sea una familia adoptiva, lo mismo, ¿no? Cuando se ha decidido finalmente de que no hay posibilidades de retorno a su centro de vida y que se va a sugerir la situación, se declare la situación de adoptabilidad, se transmite lo mismo. Y a partir de allí, bueno, tengo una compañera que es abogada, va informando el paso a paso que hace el expediente a nivel judicial para que a la familia le resulte de alguna manera ese paso a paso, un aproximarse un poco más hacia ese momento de la partida. Entonces, no lo mencioné, pero por ejemplo, en el inicio de un proceso de acogimiento es lógico que el equipo tenga mayor contacto con la familia, porque son los primeros momentos, ¿no? Es un momento de organización. Bueno, en el momento de la partida, cuando estamos próximos, también el equipo empieza a tener un mayor contacto para ver cómo se sienten, si hay alguno de los miembros que necesita ser escuchado un poco más, poder trabajar, poder hacer otro tipo de planteos, y claramente hacer algunas sugerencias si vemos que hay algún miembro que no está en muy buenas condiciones, no va a quedar en muy buenas condiciones si es que se angustia en exceso tras la partida de este niño o de esta niña, pero si no es seguir en contacto, y la verdad que esto es algo que a nosotros nos ha dado resultado porque en los últimos 4 o 5 años venimos teniendo grupos de familias que ya van por su segundo o tercer acogimiento, y no es solamente una, sino que ya tenemos 10 o más que han hecho esto. Así que venimos con una experiencia en ese sentido exitosa. Me pregunta Gabriel, Sí. ¿cómo hacen la convocatoria ahora con la etapa de la pandemia? Si es virtual, y cómo hacen también la selección, si las entrevistas, cómo las llevan las otras jurisdicciones. Respondo eso, Vivi, y veo una pregunta en el chat y contesto esa también, ¿sí? Bueno, a la pregunta que recién hace Viviana es, ¿cómo se hace? Bueno, esa es una discusión, porque obviamente hoy están muy en boga el tema de los medios virtuales. No todos están de acuerdo en la utilización de estos medios virtuales, pero lo cierto es que es una posibilidad, ¿sí? Dependiendo del estado o el número de fase en el que nos encontremos, ¿sí? Yo hoy le contaba a los compañeros que, por ejemplo, en Santa Fe, puntualmente en Rosario, donde yo me encuentro, el organismo de protección hoy reabrió sus puertas, ¿sí? Antes estaban los funcionarios, los coordinadores, pero no los equipos técnicos. Ayer volvieron, regresaron y se reactivó el trabajo. Entonces, los planteos que se vienen haciendo ahora, por ejemplo, tanto sea para el primer proceso que tiene que ver con la selección. Acá se va a plantear una convocatoria, si no me equivoco, el mes que viene. Todavía no hemos tenido que hacer convocatoria en este momento, pero sí hay en otros puntos del país. Se plantea una posibilidad, insisto, dependiendo del momento en el que estén con la pandemia, de un mix, de una mixtura entre la virtualidad y la presencialidad, ¿sí? Y el uso de determinados instrumentos que algunos pueden manejar mejor que otros. Es decir, cito, Mendoza, en donde hay una ONG que es quien ejecuta el programa en favor del Estado, ha hecho convocatorias, por ejemplo, por Instagram. Ha hecho vivos de Instagram y les ha ido muy bien. Tucumán ha lanzado una convocatoria en plena pandemia y han tenido una respuesta. Después habrá que ver cuántas familias efectivamente son las que van a quedar formando parte de ese registro del programa, ¿no? Pero han tenido una respuesta exponencial que nunca antes habían tenido. La Rioja ha hecho otra convocatoria y también ha tenido una respuesta que le ha llamado tanto la atención que la semana pasada nos comentaban de que en tiempos normales han hecho convocatorias sin respuestas y en tiempo de pandemia hicieron la convocatoria y han tenido una muy buena respuesta, ¿no? Que será también para analizar por qué la gente responde más en estos lugares en tiempos de pandemia que en tiempos de normalidad, ¿no? Así que lo que se plantea es una mixtura en algunas instancias de, por ejemplo, este medio que estamos utilizando a lo mejor para algunas reuniones de carácter informativo, por ejemplo, ¿no? Con una o dos familias. Nosotros todavía no lo transitamos, lo estamos proyectando, ¿no? La posibilidad de
y que sí en alguna instancia va a haber que recurrir a la presencialidad, por ejemplo, cuando se habla de la entrevista en el domicilio, ¿no? Un niño no puede ser alojado y nosotros no podemos no conocer el lugar donde va a ser alojado. Las condiciones, no solamente las condiciones materiales, el poder hablar con todos, ¿no? Entonces, hoy por hoy se está planteando una combinación, una mixtura entre virtualidad y presencialidad. Algunos lo aceptan, otros no, y no lanzan convocatorias. Por eso digo, cito, en algunos lugares se ha hecho y se avanza en este mecanismo, y en otro, hasta no tener la posibilidad de la presencialidad, no quieren avanzar. De igual manera, también otro recurso que se puso sobre la mesa, y que en este país no se utiliza tanto, es el tema, específicamente con los psicólogos, de los test proyectivos, ¿no? Implica también todo un trabajo, no solamente la aplicación, sino también el hecho de las interpretaciones posteriores que requieren de un gran tiempo. Nuestro país no se caracteriza por la utilización de los test, pero quizás sea una herramienta en un futuro a poder desarrollar, a poder tener, a poder evaluar, ¿no?, la aplicación. Así que puedo contestar eso. Hoy por hoy se está haciendo una mixtura. Nosotros, por ejemplo, en plena pandemia, sí, todavía no teniendo la convocatoria que se está proyectando, hemos hecho muchas videollamadas como acompañamiento, en el momento del acompañamiento, para tener esa presencialidad, ¿no? Poder escuchar, poder interpelar, y en algunos casos, que eran de fuerza mayor, hemos asistido al domicilio. Pero prevaleciendo durante el tiempo más complicado acá, el hecho de videollamadas, a veces por Zoom, por WhatsApp o por otros medios, y en caso, hay problemas que está claro que se resuelven solamente cara a cara. Bueno, en esos casos, tratar de acudir a todas las medidas de resguardo pertinentes, y hemos estado en el domicilio que correspondía. Espero haber respondido a lo que me preguntaban. Y voy a la pregunta que tengo en el chat, ¿no? ¿Cómo sostenemos en Santa Fe a las familias de acogimiento? Si hay algún sistema de becas, subsidio económico, que ayuda a sostener. Sí. Después de eso le damos la palabra a Marcelo para que explique también cómo es esto en la provincia, referida a las preguntas que estás describiendo. Bien. En la provincia de Santa Fe, sí, hay un subsidio que se abona de manera mensual a cada familia por cada niño alojado, y ese subsidio está escalonado en 4 categorías, que son 4 franjas etarias, ¿no? Hasta los 2 años, o hasta los 3, hasta los 6, hasta los 13 y hasta los 18, y el subsidio va increyendo según la franja etaria, ¿sí? Es mensual, normalmente suele ser regular, aunque a veces hay atrasos, pero siempre se abona, ¿sí? Y es una ayuda porque no constituye, es un subsidio, ¿sí? Es una ayuda, no es un sueldo, que contribuye al acogimiento. Bueno, sí, lo que quería plantear, o sea, hacer un pequeño aporte de lo que planteaste hoy, Gabriel. Hoy cuando hablaste de los actores de todo lo que sería el sistema de acogimiento, y vos dejaste en duda al Poder Judicial. A ver, en Misiones tenemos un 80% de niños con medidas excepcionales de protección, con medidas, digamos, de carácter judicial. Ahora ya creo que podemos estar reduciéndolo a un 75% aproximadamente, digamos, porque hay un avance en esto, de la creación que se está haciendo en las distintas áreas, y de municipios que están asumiendo el rol que les compete de acuerdo a la ley de protección. Pero digamos, eso por un lado quería hacer la salvedad y el planteo, ¿sí? Dejarlo abierto, aprovechando que hay varias personas que son de distintos equipos de protección municipal, vinculado a esto del tiempo, no solo que es una cuestión de lo judicial del tiempo, sino también del órgano administrativo, el hecho de estar encima de esta consecución, y de que los tiempos sean el menor tiempo posible, porque en realidad es esto. Cualquier medida excepcional o cualquier medida de acogimiento alternativo debe ser por el menor tiempo posible. Cuando se reformó el código en el 2015, se estableció una base, un monto, un tiempo particular como para unificar a nivel nacional. Porque antes, en nuestro nivel, en la provincia, en nuestra legislación provincial, respecto a lo que es la ley de proceso de adopciones, que ahí hablaba de la declaración de adoptabilidad, hablaba de un año, o sea, de un año de desinterés moral o demás, y eso, o sea, un par de conceptos así que venían, que inclusive se interrumpía el criterio que se utilizaba en esos momentos anteriormente a la reforma del código, es que
si durante el año, al mes 11, caía el familiar, el progenitor, progenitora o algún familiar, cortaba este plazo y otra vez empezaba a contar, y a partir de ahí se prolongaba, y tenemos hoy en día un montón de chicos con largo tiempo de institucionalización. Pero más allá de esta cuestión, plantearlo de que el acogimiento familiar alternativo, o sea, el sistema es buscar alternativas temporales, acotadas en un determinado tiempo, y que el plazo máximo sería estos 180, 270, si se quiere, depende del caso, si no tenemos posibilidades de revinculación o vinculación con familia ampliada extensa, para a partir de allí, ahí sí llegar a la adopción, ¿no? Y que no recae solo en el actor Poder Judicial, si bien la mayoría de los casos que están en el Poder Judicial, sino también en esto de la batuta que tenemos que agarrar de los organismos administrativos para poder resolver estos casos. Algunos casos se podrán resolver en 10 días, 30 días, 180, 270, y así sí, sería más complicado, pero cómo también ir salvando esta cuestión, o cómo lo fueron salvando ahí en Santa Fe, en Rosario en particular, ese es el planteo, y después, bueno, que termine esa aclaración, hago también la salvedad a lo que planteaba Vivi, en el momento que hablaste de los subsidios. Dentro de las propuestas legislativas que hicimos en la Defensoría, fue incorporar también una suma de dinero destinada al niño, ¿sí? Equivalente a la cápita, la misma cápita que están percibiendo los niños hoy que están institucionalizados. Por ahí para que se tenga en cuenta y presente que oportunamente, si se aprueba la ley, está contemplado también este proceso de un pago a las familias de acogida. Pero bueno, eso ahora más que nada quisiera tu observación respecto a lo que serían los tiempos. Acá con los tiempos fue un cambio muy abrupto, porque originalmente la ley, nuestra ley provincial establecía 1 año y medio previo a la reformulación del Código Civil, ¿sí? Y era 1 año y medio que el organismo tenía para resolver. Es decir, durante ese lapso, la Secretaría de Niñez podía evaluar qué iba a suceder con este niño, y después, si llegábamos al máximo, después venía lo que era el tiempo judicial. Es decir, podríamos estar hablando de un tiempo extensísimo. Con lo cual, a partir de la reformulación del código, y pasamos a los 180, queda como muy, muy breve el tiempo, y fue durante mucho tiempo muy difícil el poder. De hecho, yo creo que todavía estamos un poco intentando, los equipos técnicos intentan amoldarse a una cuestión de plazos, ¿no? Que muchas veces es muy difícil de cumplir, pero la idea, me parece que a través de cómo fue transcurriendo el tiempo, fue tratar de ir reduciendo el tiempo para tratar de cumplirlo. Me parece que esa es un poco la lógica. Acá ha costado mucho por esto, situaciones muy extensas en el tiempo, muchas veces por esto de la falta de articulación, ¿no? Y que el organismo a veces termine trabajando solo, determinando con la situación de un niño en terreno, o esto también, ¿no? Que también se ha planteado a veces en el ámbito judicial las continuas apelaciones por parte de los familiares, y jueces que a lo mejor no deciden porque las apelaciones continúan y van a veces hasta cámara. Entonces hacen que los plazos sean súper extensos. Pero la verdad es que de los plazos súper prolongados que teníamos a los que tenemos hoy, aún no cumpliéndose en todas las situaciones, se han reducido muchísimo. Gracias. A vos. No sé si no hay más otras preguntas. Quería contarte que también dentro de los convocados está el equipo del Poder Legislativo, que está también presentando y evaluando el proyecto que estamos haciendo, así que acercar un poco más del concepto y diferenciar qué es familia de acogida o familia solidaria para nosotros, también es de beneplácito que estén participando. Agradecer también a todos los que están participando del interior, que me están mandando mensajes por el teléfono, por eso a veces me ven con el teléfono en la mano. Y bueno, ver otra posibilidad, otro encuentro referido a justamente a cómo hacer, me piden acá cómo hacer la evaluación. Sé que los equipos de Chile y de Uruguay sí utilizan más el test psicológico, que me están preguntando sobre eso, qué batería
de evaluación psicológica utilizan. Como bien explicaste, en la red federal hay algunos que sí tienen como más batería, creo que Buenos Aires, no sé si me equivoco, Gabriel. En realidad, sí, Buenos Aires en realidad tiene delegado lo que es la selección de familias por un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Psicología, y lo hacen desde allí. Lo cierto es que la mayoría de estos programas que yo mencioné toman para sí la evaluación y varía, digo, y eso sí, a ver, si bien yo lo mencioné, es otro capítulo de la cantidad de entrevistas que se hacen, cuál es el formato de cada una de ellas, qué es lo que se tiende a buscar en cada uno de los encuentros. Es clave lo que uno transmite, pero también la apertura a poder escuchar el otro. Y sí, insisto, porque esto algo fue planteado en otro momento, estoy planteando un mes y medio atrás, por ejemplo, acá en Santa Fe, durante la previa de este lanzamiento de convocatoria, el no uso de test. Y que es algo no es tan sencillo porque generalmente tengo compañeras que son psicólogas y psicólogos, y quien no lo usa no es una cuestión arbitraria de que, bueno, no lo use y mañana puede empezar a utilizarlo. Y además también pensar, una de las dificultades que surgía de esto, los test requieren cierta capacitación, no cualquiera lo pone en práctica, pero también requiere un tiempo adicional posterior para la codificación de las respuestas. Y eso lleva mucho tiempo. Me han transmitido, yo soy licenciado en trabajo social, así que poco entiendo del tema, pero requiere mucho tiempo. Y pensar de que a lo mejor, independientemente de la cantidad de familias que puedan quedar después de una convocatoria, tener en cuenta que a lo mejor son muchas las que pueden aparecer en primera instancia para querer obtener información, y tener que codificar toda esa información es sumamente complejo. Sería un cambio muy drástico que tendrían que hacer todos los programas, porque como alguien nos dijo a nosotros, Argentina en realidad no está acostumbrada a usar test. Como en otros países, es lo que más se utiliza, y se utiliza mucho menos el cara a cara, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros, las entrevistas, la presencialidad, el tener delante y el poder determinar algunas cuestiones. De hecho, para algunos colegios, insisto, por eso el tema de las entrevistas a veces entra en tensión si la presencialidad o la virtualidad. Pero el tema de los test, yo particularmente no tengo conocimiento, y yo me reúno periódicamente con gente de distintos puntos del país, que haya alguien que los esté aplicando. Otra consulta tengo, Gabriel. Me dice sobre la proximidad, hablando del cuidado comunitario del niño, creo que tendrá que ver la pregunta con esto, que si vivimos cerca de la familia de origen, si esto va a tener o no. Nosotros que ya transitamos con el programa sabemos la respuesta, pero me gustaría que le responda. Sí, a ver, generalmente suele ser una inquietud de quien se postula, ¿no? El hecho de, cuando nosotros tomamos Rosario, yo, insisto, me encuentro en Rosario y localidades aledañas, y muchas de las localidades aledañas son pequeñas, y entonces cuando se postulan nos piden muchas veces que no sean niños de allí los que alojen, por esto de la proximidad y por el contacto y el temor. Muchas veces las familias de acogimiento sienten, o las familias solidarias sienten el temor de qué pasa si la familia de origen sabe dónde vive el niño, si va a ir, le va a hacer un escándalo, va a ser un problema. Muchas veces ese temor, a ver, nosotros por suerte no nos ha sucedido, inclusive aún cuando se ha sabido el tema del domicilio. Pero bueno, es un temor, nosotros no tenemos la certeza de que no vaya a suceder nada, entonces lo mejor es tratar de garantizar, primero, de que es una información reservada para el equipo técnico, quizás para el Poder Judicial, pero no para la familia de origen, el lugar donde el niño se encuentra alojado, el domicilio donde se encuentra alojado, sí que está en una familia solidaria o de acogimiento, y bueno, respetar en todo caso, en una primera experiencia, lo que la familia quiere. Si la familia no quiere que sea alguien próximo, y si estamos hablando de una ciudad con una determinada cantidad de habitantes y los niños están ahí, tener en claro a qué distancia a lo mejor se encuentran previo a hacer la propuesta de distancia entre la familia de origen y la familia de acogimiento. Pero bueno, es algo atendible. Sí. Bueno, en cuanto a la figura de referente afectivo que estabas diciendo, y también en el último encuentro que tuvimos en Buenos Aires,
se hablaba también de ver si alguna figura referente y afectivo cercano al niño, pensando al interés superior del niño, que también está dentro de su concepto, se priorice también esta familia, obviamente pasando también algún proceso de seguimiento como el que estaba diciendo. Así que también tenemos lo trabajado con, por ejemplo, en Ushuaia, que nos decían, es una ciudad muy chica, pero igual nosotros podemos llevar la familia acogida y convivimos todos juntos y hay resultados positivos. Yo por si contesta también, aportar para contestar la última pregunta que me hicieron. Si le parece, ya vamos cerrando, ya hace 1 hora y media que tenemos gentilmente tu visita vía virtual. Esperamos que los encuentros sean más cercanos como ya lo habíamos tenido. Te agradezco. Le doy la palabra a Miguel para que cierre con un saludo. Bien, nada más. Muchísimas gracias. Tenemos la expectativa de no solo en que en este periodo legislativo tengamos la ley, sino poder ir socializando todas estas inquietudes, todas estas preguntas, y compartiendo con los distintos estamentos y las distintas organizaciones. Para mí, por ejemplo, en esta instancia es una novedad positiva de que existan ámbitos donde es una organización no gubernamental la que desarrolla el programa. Nosotros dimos pasos pequeños, comenzamos a sensibilizar en los hogares residenciales, y a partir de experiencias focalizadas de la propia Defensoría, siendo muy respetuosos de esta experiencia que queremos que no sea fallida, que sea una experiencia positiva. Por eso el interés, el cuidado, y en ese sentido agradezco tus aportes y vamos a seguir en contacto para hacer un monitoreo y un seguimiento del programa. Así que a todos, muchísimas gracias. Yo agradezco, también me despido y agradezco de verdad que me hayan tenido en cuenta para esta charla, así que de corazón muchísimas gracias a todos, tanto a Miguel, Viviana, Marcelo. Bueno, gracias. Hasta la próxima.